Los micro y nanoplásticos destruyen las barreras intestinales. El intestino no es solo un órgano digestivo. Allí se concentra alrededor del 70% de las células de nuestro sistema inmunológico, por lo que su estado afecta directamente a la protección de todo el organismo. Otro estudio que proporcionamos nos mostró que en realidad estamos comiendo plásticos, microplásticos, porque analizamos 26 cadáveres humanos. Acabamos de investigar su sistema intestinal, su contenido intestinal, y encontramos como un 9. Entre 9 y 10 microplásticos por persona en el estómago. Entonces esto es, ya sabes, es como una exposición aguda. En ese momento, expusieron esa cantidad de microplásticos porque, ya sabes, cuando comes algo, pasará por tu sistema intestinal. Algunos de ellos permanecerán dentro del sistema. Esto es lo que encontramos, las partículas de microplásticos que quedan dentro del estómago humano. Porque los gramos no dan suficiente información sobre la exposición, porque las partículas se comportan según su forma y querabs lo crian se contarás mucho se compos masa. Porque la característica definitiva de transporte de plásticos o partículas es el tamaño porque todas las barreras humanas, me refiero a la barrera intestinal, la barrera sanguínea intestinal, son selectivas en cuanto a tamaño y tipo. Si son más pequeños que cierto tamaño, como 100 micrones, pueden pasar a través del sistema intestinal al sistema sanguíneo. La barrera intestinal funciona como un filtro, permite el paso de sustancias útiles, vitaminas, nutrientes y bloquea las nocivas, toxinas, microbios y partículas extrañas. Pero todo este sistema bien coordinado es destruido por micro y nanoplásticos cargados electrostáticamente. Daña las células que recubren las paredes intestinales y debilita las uniones estrechas entre ellas, haciendo la barrera intestinal más permeable. Microbios, toxinas y partículas de plástico comienzan a ingresar al torrente sanguíneo desde el intestino. En respuesta, el sistema inmunológico desencadena inflamación. El intestino es también el segundo cerebro del cuerpo. Sus paredes contienen alrededor de 500 millones de neuronas que están directamente conectadas con el sistema nervioso central. Esta conexión se llama eje intestino-cerebro. El intestino y el cerebro están conectados a través del nervio vago. Es como una línea telefónica directa a través de la cual intercambian mensajes constantemente. El cerebro da órdenes a los intestinos sobre qué hacer, y el intestino informa al cerebro sobre su condición. Un papel clave en esta comunicación lo desempeña la microbiota, 100 billones de bacterias beneficiosas. Producen sustancias capaces de calmar e irritar las terminaciones nerviosas de la pared intestinal, incluidos los del nervio vago. Los micro y nanoplásticos cargados alteran el equilibrio de la microbiota intestinal. Los microorganismos beneficiosos mueren, mientras que los patógenos comienzan a multiplicarse activamente. Cuando esto sucede, la comunicación entre el intestino y el cerebro se distorsiona. Cuando los nanoplásticos ingresan al intestino, se desencadena un círculo vicioso de destrucción. El daño que comienza en el intestino provoca disfunciones sistémicas en todo el cuerpo. Los sistemas digestivo, inmunológico, nervioso y endocrino sufren. Esto acelera el proceso de envejecimiento del cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades graves como el síndrome del SHE, intestino irritable y enfermedades inflamatorias del intestino, alergias y enfermedades autoinmunes, depresión, ansiedad y trastornos cognitivos, obesidad y diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Los micro y nanoplásticos destruyen la inmunidad. Investigadores del Centro Médico Universitario de Utrecht descubrieron que las células inmunitarias expuestas a nanoplásticos mueren 3 veces más rápido que las que no lo están. Esta muerte acelerada de las células inmunitarias debilita gravemente la inmunidad y reduce la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Esto contribuye a la propagación de reacciones inflamatorias por todo el cuerpo. Científicos de la Universidad de Zhengzhou y del Hospital Oncológico de Henan en China han descubierto que los nanoplásticos penetran incluso en la médula ósea y el timo, los órganos donde se originan y maduran la sangre y las células inmunitarias.
La médula ósea realiza dos funciones clave. Por un lado, es una fábrica de células sanguíneas donde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Por otro lado, las células madre de la médula ósea desempeñan un papel en la regeneración de huesos, cartílagos, músculos y tejido adiposo. El impacto de los nanoplásticos en las células madre daña la base misma de la regeneración. Primero, empeora la hematopoiesis. La anemia puede desarrollarse debido a la falta de glóbulos rojos. La inmunidad disminuye debido a la menor cantidad de glóbulos blancos y el riesgo de hemorragia aumenta debido a la deficiencia de plaquetas. En segundo lugar, el daño a las células óseas hace que los huesos sean más frágiles, lo que aumenta el riesgo de fracturas y ralentiza su recuperación. Los nanoplásticos no solo destruyen el sistema inmunológico, sino que, a través de su carga electrostática, también crean las condiciones para la reproducción y resiliencia de los patógenos. Un estudio de la Universidad de Illinois demostró que las partículas nanoplásticas cargadas positivamente aumentan el BEI, estrés fisiológico en bacterias intestinales como E. coli, haciéndolos más patógenos. La carga electrostática juega aquí un papel decisivo, es lo que aumenta la patogenicidad de los microorganismos. Al mismo tiempo, las partículas de nanoplásticos sin carga electrostática no causaron estrés fisiológico en las bacterias y su peligro para los humanos no aumentó. El experimento demostró que los microplásticos, especialmente el poliestireno, pueden absorber hasta el 98,6% de los virus, prolongando su supervivencia fuera del cuerpo hasta 7 días. Los virus que normalmente mueren bajo la luz solar o el oxígeno en cuestión de horas, pueden persistir en el plástico de 2 a 7 días y permanecer en superficies como pasamanos, botellas y manijas de puertas. Un solo estornudo de una persona infectada puede liberar hasta 200 millones de partículas virales en el aire, que pueden aterrizar en cualquier superficie plástica en interiores o unirse con partículas nanoplásticas en el aire y el agua. Los microplásticos se convierten en un taxi aéreo y acuático que propaga infecciones. Una vez en el torrente sanguíneo, las partículas micro y nanoplásticas cargadas se recubren rápidamente con proteínas plasmáticas, formando una biocorona, que las enmascara como células del propio cuerpo y las hace invisibles para el sistema inmunológico. Resistencia a los antibióticos. En 2019. La resistencia a los antimicrobianos fue directamente responsable de más de 1 millón de muertes y casi 5 millones de muertes adicionales relacionadas con complicaciones relacionadas. Estudios realizados en 2025 muestran que el plástico ayuda a las bacterias a desarrollar resistencia a los antibióticos, lo que genera una crisis que la medicina es cada vez más incapaz de controlar. ¿Por qué? Porque el plástico es la plataforma perfecta para el crecimiento bacteriano. En su superficie, forman fácilmente biopelículas, una densa capa protectora que protege a las bacterias de la luz solar, la desecación, los ataques del sistema inmunológico y, lo más importante, de los antibióticos. Al igual que los virus, las bacterias pueden sobrevivir en el plástico más tiempo que en otros materiales. A veces hasta 3 días o más. Esto convierte al microplástico en un portador eficaz de microbios peligrosos a través del agua, el suelo y los alimentos. Paul Daszak, doctor en Química y Microbiología del Agua, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, señala que la presencia de biopelículas en los tus microplásticos los hace aún más peligrosos. En el laboratorio estudiamos cómo interactúan los microplásticos con metales y microorganismos. Observamos que los microplásticos pueden absorber metales mediante procesos de sorción tanto físicos como químicos y quetiva. Esta capacidad aumenta en presencia de biopelículas bacterianas que se desarrollan en la superficie de las partículas. Estas interacciones dependen del tipo de plástico y del tamaño de las partículas, lo que altera sus cargas electrostáticas. Esto hace que los microplásticos actúen como un imán, atrayendo aún más contaminantes a sus superficies. En condiciones de laboratorio, investigadores de la Universidad de Boston descubrieron que cuando las bacterias entran en contacto con microplásticos, activan un proceso metabólico especial relacionado con la transferencia de electrones.
En pocas palabras, las partículas de plástico pueden compartir electrones con las bacterias, actuando como una especie de banco de energía para ellas. Este proceso se llama transferencia de electrones extracelular. Proporciona a las bacterias energía extra, lo que, en primer lugar, las fortalece. Les ayuda a dividirse más rápido. Mutar y construir biopelículas multicapa resistentes que bloquean la penetración de los antibióticos. En segundo lugar, esta energía extra acelera directamente la resistencia a los antibióticos. Lo que es peor, incluso después de que se eliminó el plástico del experimento, las bacterias conservaron sus nuevas propiedades, mutaron. Se volvieron más resistentes y continuaron formando biopelículas fuertes en otras superficies, incluso sin soporte de plástico. Esto significa que los plásticos pueden acelerar el aumento y la propagación de las llamadas superbacterias que son resistentes al tratamiento farmacológico. Según estimaciones de la OMS, para 2050, la resistencia a los antimicrobianos se cobrará 10 millones de vidas cada año. Mientras tanto, se están desarrollando nuevos antibióticos mucho más lentamente que la evolución de las bacterias. Así que piensa en esto. Los microplásticos cargados no solo ayudan a las bacterias a sobrevivir, sino que también les permiten mutar en superbacterias resistentes a los antibióticos. Este descubrimiento renueva nuestra perspectiva sobre la contaminación plástica, porque ahora entendemos que el problema es mucho más alarmante de lo que creíamos anteriormente. Y cada año, la amenaza de la resistencia a los antibióticos crece. En muchos países, los medicamentos estándar ya están perdiendo su eficacia, e incluso las infecciones comunes son cada vez más difíciles de tratar. Si esta tendencia continúa, los antibióticos pronto podrían volverse completamente inútiles. Los micro y nanoplásticos afectan el sistema respiratorio. La vía de inhalación de micro y nanoplásticos es especialmente peligrosa porque las partículas de plástico que llevan una carga electrostática pueden llegar no solo a los pulmones, sino también viajar directamente al cerebro a través de Kentalakatan. La vía olfativa. Investigadores chinos han estimado que en apenas 2 horas al aire libre, un adulto puede inhalar hasta 106.000 partículas microplásticas y un niño unas 73.000. Dada la menor masa corporal de los niños, la concentración de microplásticos inhalados por kilogramo es en promedio 4 veces mayor en los niños que en los adultos. Una vez dentro del tracto respiratorio, las partículas micro y nanoplásticas que llevan una carga electrostática desencadenan una cadena de reacciones destructivas en cada célula de los bronquios y los pulmones. Provocan estrés oxidativo e inflamación crónica, lo que lleva a consecuencias graves como la aparición y el empeoramiento del asma bronquial, la progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la AORI, fibrosis pulmonar en la que el tejido pulmonar sano es reemplazado por tejido cicatricial, y un mayor riesgo de tumores malignos del tracto respiratorio. En un estudio realizado en 2021, se encontraron microplásticos en 13 de 20 muestras de tejido pulmonar. En pacientes con enfermedades respiratorias, se encontraron partículas en cada muestra de flema de garganta. Es más, se han descubierto fibras plásticas en tumores pulmonares malignos. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones del tracto respiratorio inferior siguen siendo la enfermedad infecciosa más mortal del mundo y figuran entre las 5 principales causas de muerte. El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón ocupa el 6º lugar entre las principales causas de muerte. Los micro y nanoplásticos alteran el funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Pero a pesar de los enormes esfuerzos de la comunidad científica para desarrollar e introducir tratamientos innovadores, tanto la incidencia como la mortalidad por estas enfermedades siguen aumentando.